Bárbaro. Bueno, hermano, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más muchas gracias al Señor, quiero decir, que tenemos la oportunidad una vez más de poder juntarnos a través de Zoom, la plataforma esta virtual, con la que tantos hermanos, hoy estaba conversando con Fabián Lorenzo, que manda saludos a la iglesia, de acá de Cerri. En realidad mando saludos a todos los hermanos de Bahía Blanca, pero bueno, le decía yo que estábamos congregándonos ahora con Cerri. Y decíamos con él de la cantidad de conexiones que hay a través de la plataforma Zoom y de tantos hermanos que se comunican, como la vez pasada con Claudio, que nos comunicamos con los hermanos de Neuquén, a través de esta plataforma con 300 personas o 300 dispositivos, que debieran haber habido quizás muchas más personas seguramente, porque cada uno, si tenía una o dos personas por cada dispositivo, imagínense. Así que estuvimos 3 horas otra vez eh, comunicándonos con los hermanos y conociendo el tema, el motivo era informes misioneros, ¿no? Especialmente la Patagonia. Pero bueno, hablando de este tema, de la comunicación y la forma de vincularnos a través de la cámara, y bueno, en este tiempo de pandemia, ¿no? Orar al Señor para que nos permita de esta manera llegar a muchas personas, especialmente con el mensaje del Evangelio. En esta noche, para nosotros, y como venimos haciéndolo a través del discipulado Direcciones, que es un discipulado bastante profundo, o por lo menos nos permite a nosotros tener distintos temas que hacen, en este caso, especialmente el tema que hemos comenzado la semana pasada, a las relaciones interpersonales, las relaciones entre los hermanos dentro de una iglesia local, especialmente. Todo lo que tiene que ver con la forma del trato, cómo resuelvo una problemática, cómo resuelvo el enojo, cómo resuelvo con principios bíblicos, por supuesto, de la instrucción de la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios, la voz de Dios a través de la palabra de Dios, y mediante una instrucción, no vamos a decir dogmática, pero sí doctrinal, que nos permita tomar principios. Esto hablamos la vez pasada, ¿se recuerdan? Los principios bíblicos que deben modelar nuestra forma de pensar para que modele nuestra forma de pensar nuestra conducta. La forma de pensar, no el mismo pensamiento, fíjense, la forma de pensar, que es que obediencia a la voz de Dios. Y la interpretación, que tiene que ver con la sana doctrina, nos va a conducir a que nuestra conducta sea una conducta cristiana, una conducta de tolerancia, de amor, de vincularse para sacar provecho y crecer. Miren, el tema que nos toca esta noche, yo le voy a mostrar, no por el, no lo van a ver, no, tenía que haberlo mostrado antes. Ah, lo muestra Fabiana, bueno, mostrarle ahí el título. ¿Lo alcanzan a ver ustedes? A ver yo si lo veo. ¿Se ve? Ah, más cerquita, más cerquita. A ver, más derechito. ¿Alcanzan a ver lo que dice ahí? Sí, los problemáticos dice, ¿no? Gracias. Dice los problemáticos. Y ese es el título para esta noche. El tema que tenemos para esta noche es justamente, a ver cuando empiece a andar la... Ya va a arrancar. Ahí está. Hoy andaba, ¿eh? Ahí está. ¿Apareció? No, pero, ¿eh? Si sale.
Bueno, ¿qué quería, antes de comenzar con la clase, con la instrucción en sí, con los comentarios, a través de lo que leí en este libro, es un libro que yo lo tengo hace rato, se lo pedí hace un tiempo, ya hace bastante, a Adrián, y de los cuales saqué algunas particularidades que tiene el libro y los puse para compartirlo junto con el tema que tenemos hoy, en esta noche. Y una cosa interesante lo que dice el libro, cuando comienza el libro como parte de su prólogo, dice así, y es lo que quiero que ustedes también entiendan, o no que entiendan, mejor dicho, sino que me interpreten lo que voy a decir. Dice, si usted al leer este libro empieza a poner en la mente, ¿no?, a quién está apuntando, está pecando. O sea, quiere decir, si usted ya está prefigurándose quién es el problemático antes de empezar a leer el libro, ¿sí?, dice, ya estamos en pecado, ya estamos pecando. Lo segundo que quería decir es que la problemática de los problemáticos está apuntada generalmente hacia los dirigentes de la iglesia, hacia los ancianos, hacia los colaboradores, hacia las personas que están teniendo alguna actividad, que cometen errores. Entonces, estos que a veces no tienen alguna función específica, son los que empiezan con la problemática de ser problemáticos. Eso es lo que dice el libro. Y lo tercero que quería decir es que esta idea de todo lo que vamos a ver hoy es la posición bíblica de nuestras asambleas y la posición bíblica de, estoy seguro, ahora cuando lo veamos, después me van a retar o no los hermanos, me van a decir, tanto Claudio como Martín, que es la posición bíblica doctrinal, porque todo lo que vamos a ver está escrito en la palabra de Dios. Así que, avalado y con la anuencia de los hermanos ancianos de la iglesia, vamos a ver estos temas que están relacionados a los problemáticos. Vamos a ver principios bíblicos que deben manifestarse en la congregación. Principios bíblicos que deben manifestarse en la congregación. Ahí me empezó a andar esto. Miren, vamos a ir al Evangelio según San Mateo. En base a Mateo, a otro pasaje de Romanos y a un pasaje de Tito, vamos a ver siete actitudes que deben ser resueltas. 7 actitudes que deben ser resueltas. ¿Ahí apareció el título? Sí. Vamos a ver a través de 3 versículos, que son tres casos específicos, vamos a ver 4 casos más. O sea, se suman a estos 3 que estoy diciendo, 4 casos más. Vamos a ver 7 casos. Vamos a hacerlo bastante dinámico y les voy a pedir a aquellos que me acompañen a leer en forma rápida, ¿sí?, para no perder tiempo, algunos pasajes. Vamos a ver Mateo capítulo 18, los versículos 15 al 17, relacionado a esto de la problemática de los problemáticos. ¿Sí? Dice así, Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por inconverso, dice, ¿no? Tenle, o sea, una persona que no atiende a la exhortación, el consejo, la instrucción, ¿sí? Hay que tenerle
por gentil y por publicano, o sea, por alguien que es inconverso, dicen los comentaristas, ¿no? Específicamente. Ahora, este es un principio bíblico. Vamos a ver otros principios bíblicos, pero lo que quiero decir con esto es que está relacionado esto a la disciplina que en este caso un hermano o la iglesia, ¿no? O los ancianos en primer lugar y la iglesia luego ejecuta, manifiesta, hace una acción, digamos, en contra o, mejor dicho, a favor de la iglesia, pero tomando una acción específicamente sobre esta persona que se comporta de esta manera. Y una pregunta que yo me estaba haciendo, ¿no? Era, ¿en qué momento alguna vez nos ha tocado hacer algo así? ¿En qué momento alguna vez por alguna cuestión relacionada a este acto disciplinario hayamos tenido que buscar al hermano y decirle, mirá, pasó tal esto, tal cosa, y no escuchó, y tuvimos que entonces ir con 2 o 3 testigos, y tampoco escuchó, y tuvimos que ir después a los ancianos, y tampoco escuchó, y después tuvimos que ir a la iglesia? O sea, no nos ha tocado, ni es frecuente que esto ocurra, no es frecuente que esto ocurra. Lo que yo voy a contarles me pasó en una iglesia, no voy a decir cuál, en la que me llamaron como testigo. O sea, habían conversado el asunto entre los hermanos, no lo pudieron resolver, entonces fui como parte de testigo para escuchar el caso. Escuché el caso, no tuve que decir absolutamente nada, la otra persona que estaba conmigo, los dos calladitos la boca, estuvimos ahí escuchando de nuevo la discusión entre 2 hermanos que aparentemente, según el que tenía razón, nos había comentado que anteriormente había tenido una actitud muy hostil la otra persona. Pero cuando estuvimos 2, ahí no. Entonces escuchó, ya estuvo más calmada el asunto, bueno, y resolvieron ahí el tema, y ahí quedó todo. Después el hermano, en una reunión de ancianos, comenta el tema, pero era simplemente para decir cómo fue resuelto esta cuestión de esta problemática, que es una problemática bastante compleja, ¿no? El asunto es que me pasó a estar como testigo. Yo fui uno de los testigos dentro de un caso así, pero no es frecuente ni hemos visto que haya ocurrido. Miren, ¿cuáles son las actitudes que deben ser resueltas dentro de una congregación? Fíjense todos los puntos que aparecen acá. Ofensa personal, que es lo que estoy moviendo acá. Falta temporal, enseñanza falsa, pecados inmorales, divisionismo, conducta desordenada y apartarse de la verdad. Todos y cada uno de estas frases, cada una de estas actitudes tiene un texto bíblico, y que yo ahora que lo estuve analizando y mirándolo, me sorprendí de que la Biblia tuviese para cada uno de estos aspectos una resolución, una actividad, una resolución, una manifestación, algo que la iglesia, los ancianos o hermanos espirituales tienen que resolver. Vamos a ir viéndolo más o menos uno por uno. No quiero ocupar todo el tiempo en esta noche con esto, quizá posiblemente puedo charlar con los hermanos y tengamos que extenderlo para el miércoles que viene, y si lo podemos dar ahora, mejor. O que queden algunas dudas, algunas preguntas, después lo charlaremos bien. Pero fíjense, actitudes que deben ser resueltas. ¿Cómo aplicar el principio bíblico? Miren lo que vamos a ver acá. En esta columna vamos a ver el principio bíblico, ¿no? Texto de referencia, la falta o pecado cometido, la acción disciplinaria, el método de restauración, administrada por quién sería, vamos a ver ahí, y el resultado y fruto de tal aplicación de este principio. Vamos a comenzar con el de Mateo. Mateo 18, 17, como lo hemos leído ahí. Ahí va a la última instancia, versículo 17, ¿no? Mateo 18, 17 dice, si no oyere a ellos, dile a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice el versículo 17. Fíjense lo que pasa acá. El texto de referencia es 18-17. Habiendo las otras actitudes no tenido resultado, entonces no oye a la iglesia. Ese es el pecado cometido para contra la iglesia. Se lo trata de inconverso.
¿Qué hay que hacer? Evangelizarlo y discipularlo. Hay que predicarle el Evangelio. ¿Administrada por quién? Por toda la iglesia. Porque es a la iglesia a la que no está oyendo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es un alma para Cristo, si oye, ¿no? Si oye, y que seguramente ha de oír porque toda la iglesia está haciendo este juicio, por así decir, que no es un juicio en cuanto a condena, ni a castigo, por supuesto, porque tanto la condena como el castigo y la venganza es del Señor. Él es el que paga, como vamos a ver en un pasaje también. El segundo texto que quisiera que vamos a leer, bueno, antes de continuar, quiero hacer unas preguntas acá. Dice en el Mateo 18, del 15 al 17, y que lo hemos leído, ¿no? Este principio se aplica cuando otro miembro de la iglesia ha pecado en contra suya. Esto, dice, no se emplea, esta actitud no se emplea en conflictos de personalidad o de diferencias de opinión, sino en un caso grave, en un problema realmente serio. Así que no por una cuestión de opiniones o de que, bueno, una pequeña ofensa, un pequeño, ya vamos a ir con todo este aspecto disciplinario. No, no, no. Estamos hablando de un tema que es grave. De hecho, los 7 puntos que hemos visto anteriormente, que lo vamos a repetir, son todos casos graves, de una gravedad que tiene como... ¿Por qué grave? Porque justamente va a mover los cimientos de la propia iglesia local. Entonces, después vamos a ver al final por qué es necesario hacerlo de esta manera. Entonces dice, según este pasaje, ¿debe esperar que la otra persona se acerque a usted para resolver el caso o usted debe acudir a la otra persona para resolver el caso? Fíjense, ¿quién es la persona que ofendió o la persona ofendida a la que debe ir? No sé si alguien quiere contestar ahí, se desmutea un poquito. Uno mismo tiene que ir. ¿Me escuchás, Marce? No sé si le da bien si hay alguien que quiera contestar. Me parece que Celeste quiere contestar. Marce, ¿me escuchás? ¿Sí? Hola. Sí, sí, escuchamos, Celeste. Uno mismo tiene que ir. No escuchamos lo que dice Celeste. Sí, yo lo escucho. Dice que la persona ofendida tiene que ir a... Sigamos entonces. No. Marcelo, ¿me escuchás a mí? No escucho lo que dijo Celeste. No sé si alguien lo escuchó. Sí, dice que uno mismo tiene que ir, el ofendido. ¿Me escuchan a mí, sí? Sí, Marcelo, ¿vos me escuchás? ¿A mí me escuchan? Sí, a vos te escuchamos. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Ay, pero sí. Desconectaste los parlantes, Marcelo. Fabiana me desconectó el parlante. No le eches la culpa a tu señora. No, fui yo porque tengo las dos voces, imaginá con los parlantes, más la voz de él me muero acá. Ahí está. Ahí Celeste dijo que el que está ofendido es el que tiene que ir. Exactamente, tal cual. Bueno, esta era una pruebita para que entendiéramos, o para yo darme cuenta de que hay, que está bien la interpretación. Vamos a ir a otros pasajes. Vamos a ir a Romanos. El segundo pasaje dice, Romanos 16, 17. Vamos a Romanos 16, 17. Y yo lo digo como si ustedes lo hubieran sabido de antemano, ¿no? Romanos 16, 17. Dice el apóstol Pablo a los romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Fíjense lo que dice, ¿no? Es interesante porque el apóstol Pablo lo primero que dice es que tenéis que estar observando. Así que esta observación, en primer lugar, viene de parte de los sobrevedores, que son los que observan.
Ellos son los que tienen esta responsabilidad, por así decir, ¿sí? Pero dice que también, en realidad, hablándole a toda la iglesia, debemos estar fijándonos, observando, ¿no? Los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Esto no es para ir a una casa de brujas, ¿no? O sea, ya se sabe lo que significa eso. No es que estamos, como decía al comienzo, de lo que decía este libro, lo problemático, no estar buscando a quién, sino que, como dijimos al principio de la clase anterior, todos los textos que están ahí es para mirarnos nosotros mismos en primer lugar. Nosotros mismos. Y los sobrevedores van a estar, si se acercan a mí y me dicen, mira Marcelo, revés tu actitud por esta y por esta razón o esta causa, lo primero que tengo que hacer es acceder a entender de que es la voz de Dios que va a venir. ¿Por qué? Porque ahora, hoy, a partir de hoy, no vamos a tener más excusa en decir algo diferente porque los textos bíblicos están avalando lo que los hermanos van a hacer. Fíjense lo que dice Romanos 16:17. Acá la pregunta dice, ¿debe usted tratar de responder o convencer a un individuo que continuamente intenta entrar en debates con usted en cuanto a doctrinas extrañas o que en alguna otra manera causa divisiones? La respuesta es no. No tenemos que estar nosotros, ¿no? Dice que lo que tengo que hacer es apartarme de ellos. Fíjense lo que dice acá. Texto de referencia, Romanos 16:17. La falta o pecado es división, tropiezo en cuanto a la doctrina. La acción disciplinaria, observar y evadir. Fíjense, ¿no? Después los hermanos van a tener ahí la oportunidad de copiarlo si quieren, después porque lo voy a subir al grupo, ¿sí? Pero fíjense la acción disciplinaria. El método de restauración. Exhortar a la sana doctrina. ¿Quiénes lo hacen? Hermanos espirituales, hermanos con conocimiento. En este caso serían los hermanos ancianos y los hermanos colaboradores que son espirituales. O los que estén con las actitudes de la enseñanza. Resultado y fruto, un cambio de conducta. Eso es lo que se espera, ¿sí? Si nosotros estamos dentro del versículo 17 de Romanos 16, yo, por ejemplo, me encuentro con que veo que estoy haciendo una división y estoy teniendo tropiezo para los hermanos. Vienen los hermanos que son observadores, me exhortan a la sana doctrina. Si soy un hijo de Dios, debo de tener un cambio de conducta. Debo de tener un cambio de conducta. Digo esto porque me lo tengo que aplicar a mí. Si hay alguien, un hermano que viene, el anciano, y me exhorta a la sana doctrina, me dice, mirá Marcelo, la actitud que estás teniendo está causando alguna problemática dentro de la iglesia. ¿Por qué no haces así? ¿Por qué no mirás que acá la Biblia dice así y así? El Señor nos enseña para crecimiento. Debo tener entonces un cambio de conducta. Si no ocurre eso, estoy desobedeciendo en todos los aspectos. En primer lugar al Señor y obviamente después a la autoridad de la iglesia. Hay un tema que nos olvidamos hace mucho tiempo que queríamos hablar sobre la autoridad de la iglesia y no lo pudimos dar, ya lo vamos a ver en su momento. En este caso estamos viendo estos aspectos. El tercer aspecto que no está dentro de esta instrucción, pero miren lo que dice en 1 Corintios 5 del 1 al 3. Este es el que está relacionado a la enseñanza falsa, si no me equivoco. No, pecado de inmoralidad. Perdón, sí. En cuanto a pecado de inmoralidad. 1 Corintios, capítulo 5, del 1 al 13. Es un caso importante que ha ocurrido dentro de la iglesia en Corintio, a los corintios, y dice versículo número 1, después ustedes lo leen completo, pero está relacionado a aquel caso de incesto que ha ocurrido en la iglesia en Corinto. Pero el apóstol Pablo dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense, un caso de inmoralidad.
la falta o pecado. La acción disciplinaria, sacarlo del medio, dice expulsarlo. Ahora, hay un método de restauración. Es perdón y consuelo. ¿De parte de quién? De toda la iglesia. Toda la iglesia. Cuando decimos toda la iglesia, igual que en el caso de Mateo 18, 17, se está refiriendo a que los hermanos ancianos son los que, junto con la iglesia que está de acuerdo con esto, les está diciendo que los que, en realidad, la acción, la ejecución, es de los hermanos ancianos. Pero acá en este caso está diciendo que los hermanos ancianos que han hecho público, la iglesia junto con los hermanos ancianos administran este perdón y este consuelo, ¿no? El resultado y el fruto es arrepentimiento y gozo pleno. ¿Saben de dónde se saca esto? Del contexto de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque el apóstol Pablo en la segunda carta habla de que debe haber arrepentimiento porque él vio que hubo arrepentimiento y gozo pleno al restaurar a los hermanos que han tenido este caso grave de inmoralidad y habiéndolo expulsado, lo restauran a la congregación. Fíjense qué interesante. Otro caso para saber, Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 es un caso muy interesante, porque ahí, fíjense lo que dice, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Se encontró un hermano en alguna falta, es sorprendido el hermano en alguna falta. Es un caso grave, posiblemente también, pero no es una cuestión de que tiene que estar toda la iglesia sabiendo este tema. Fíjense qué interesante. Sorprendido en la falta, la acción disciplinaria es la corrección íntima de aquel hermano que lo sorprendió. ¿Sí? Debe haber un autoexamen y ternura de la propia persona que va a ir a restaurar. ¿Por qué? Porque esta persona es un manso espiritual. Es un hermano manso espiritual. Hay que orar por tal tema, bueno, por todos los temas en realidad, ¿no? Por todos y cada uno de los temas. Hay que orar por tal tema para que el resultado sea la curación del alma herida. Fíjense los resultados de cada uno de estas acciones disciplinarias. Un alma para Cristo, un cambio de conducta, arrepentimiento y gozo pleno, curación del alma herida. Interesante. Hay 3 casos más. El primer caso está en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Todos estos son casos problemáticos. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 14. Todavía no llegamos al caso que nos plantea el discipulado, pero vamos a verlo también. Capítulo 3, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, hablando de la persona que anda desordenadamente. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo a los tesalónicos, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no sernos gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Qué interesante esta porción y esta circunstancia de que el hermano que es observado desordenadamente se debe señalarlo y apartarlo. Ahora, esto es llamativo porque uno dice, pero hermano, ¿cómo vamos a andar apartando a los hermanos? Bueno, es que estos son casos graves. Este es un caso grave que es aplicado a la iglesia. Andar desordenado,
señalarlo y apartarse, aconsejando con paciencia, dice, el método de aconsejar, ser paciente con este hermano. ¿Administrada por quién? Por los hermanos diáconos. Y el resultado es una vida de iglesia, una vida cristiana. El hermano que es centrado, que es acomodado, por así decir, por la palabra de Dios, por aquellos hermanos que son espirituales, el resultado es una persona que empieza a conducir su vida, que empieza a tener una actitud y conducta cristiana. Entonces ejecuta una vida de iglesia como la que pretendemos y la que evaluamos dentro de nuestras congregaciones, y así vemos qué es lo que ocurre. Esto todo no solamente porque estemos señalando a alguien, no. Es para que si en el caso de que alguna vez ocurra, sepamos de que hay una instrucción bíblica para cada uno de estos aspectos. Así que si alguna vez nos ocurre, sepamos de que hemos conversado, estudiado e instruido por parte de Dios sobre este tipo de andar. No debemos de andar desordenadamente, hermanos. No debemos de andar desordenadamente. El tercero, digamos, en cuanto a lo que el discipulado nos llevaba, es este punto. En Tito 3, 10 y 11. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3. Este sí estaba dentro del contexto del discipulado. Y dice, ¿no? Las iglesias algunas veces atraen a personas que se deleitan en contender sus propias ideas y formas curiosas de interpretar las escrituras. Estos individuos usualmente se preocupan más por convencer a los demás de que tienen la razón que lo que se preocupan por aprender. Según este versículo, lo vamos a leer, Tito 3, 10 y 11, dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es terrible lo que dice acá. Esto es una instrucción bíblica, hermano. Esto es tremendo. Que el Señor no nos haga caer nunca en esta circunstancia, que no por un capricho, por una contención de querer imponer algún tipo de doctrina o algún tipo de pensamiento diferente a lo que la Biblia nos enseña, querramos tener razón muchas veces. Esto es tremendo porque acá la disciplina es desecharlo, y fíjense el resultado. Condenado por su propio juicio. Dice MacArthur que la persona, ¿sí?, ya tiene un juicio propio de parte de Dios por justamente ser parte de una congregación sana en cuanto a la doctrina. Entonces, ahí decía, ¿no?, de que hay ejemplos en la Biblia de las cuestiones que Dios en su ejecución de su juicio, que hace con aquella persona en este caso. Condenado, dice, por su propio juicio. ¿Qué es una persona? ¿Qué es esta persona? Dice, según este versículo, ¿qué valor tiene entrar en discusiones con este tipo de individuos? Ninguna. No hay ningún tipo de valor. ¿Por qué? Porque la división que estaba haciendo es por opiniones herejes. No es como el otro que discutía sobre doctrina. Este directamente tiene una actitud herética. Es contencioso. Le gusta pelear sobre opiniones propias. ¿Cuál es la respuesta correcta a un individuo que cause divisiones? Y dice que tenemos que comparar esta instrucción con lo que vimos en Mateo, capítulo 18, del 15 al 17. ¿Qué es que? Bueno, la persona tiene una problemática, se lo habla a los ancianos, no escucha, se lo da, primero habla con 2 o 3 personas, no escucha, se lo presenta a la iglesia, y la iglesia le tiene por publicano y por gentil. A ese punto quiere llegar esta pregunta, ¿no? Al que causa esta clase de división,
y comparándolo con aquel pasaje de Mateo 18, le tenemos que tener, habiéndolo desechado, lo tenemos que tener por publicano. Hay que predicar el Evangelio, obviamente, de nuevo, a esta persona. Es condenado por su propio juicio. Vamos a ver al final, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación tenemos que hacer con respecto a cada una de estas personas? Y el último punto que quería compartir con ustedes está en 2 de Juan 10. Segunda de Juan. Y el versículo 10. Es un poco lo que nos estuvo hablando la otra vez el hermano Gacia, hablando de que no teníamos que recibir a alguien que traía una doctrina diferente. En cuanto a hospedar, claro, justamente, en cuanto a hospedar. Pero acá dice, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? La del versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, ¿no? El que no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Fíjense, en 2 de Juan 10, la falta o pecado es no tener la doctrina de Cristo. La acción disciplinaria es no recibirlo ni en la casa. Y si nuestra segunda casa o nuestra casa espiritual es cuando nos juntamos en iglesia, no lo debíamos recibir. Método de restauración, no es bienvenido, no es bienvenido. Administrada, bueno, en este caso, particularmente cada uno en su hogar, ¿no? Y nosotros hablamos el otro día y decíamos que esto pueden llegar a ser aquellos que son los testigos de Jehová, los mormones, los que traen algún tipo de doctrina diferente a la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, rechazarlo, no decirlo bienvenido. Yo me acuerdo que cuando venían los mormones a casa, bueno, una vez lo hice entrar, pero la mayoría de las veces nunca lo hice entrar. Y a los testigos va directamente desde la puerta, directamente desde la puerta. El resultado es un engañador y un anticristo. Seguramente no ha de escuchar el mensaje del Evangelio. Rogamos que sí, rogamos que el Señor tenga misericordia y podamos predicar el Evangelio, porque en definitiva es la palabra de Dios la que tiene poder para cambiar los corazones. Así que si tenemos la disponibilidad y el don del evangelismo personal o no digo que no lo podamos hacer, pero generalmente podamos por ahí disponer el tiempo para dedicarnos a estas personas que generalmente son bastante complicadas de comprender, algo que ellos no quieren entender en realidad. Bueno, hasta acá cómo aplicar estos principios bíblicos. Ofensas que hacen necesaria esta aplicación de los principios bíblicos son, como resumen, todo esto que hemos visto, ¿no? No oye a la iglesia, tratarlo como gentil publicano, los que causan divisiones y tropiezo, exhortarles, los problemas de inmoralidad, expulsarlo, en la falta, sorprendido en la falta, una corrección íntima, el que anda desordenadamente, apartarse, pero aconsejándolo, si no obedece, señaladlo, no os juntéis con él, en 2 Tesalonicenses 3:14, donde tenía una actitud de, ¿cuál era este? El de Tito 3:10. El que anda... Tito... perdón, 2 Tesalonicenses 3:10, sí. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice... el que anda desordenado, el que anda desordenadamente, señaladlo, no os juntéis con él, dice. Versículo 10. No, pero habíamos dicho anteriormente. Versículo 6. 2 Tesalonicenses 3:6 dice: ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, el que causa divisiones, y como el último que hemos leído, el que no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido. Por eso son necesarias, en el caso de estas ofensas,
aplicar estos principios bíblicos que hemos visto. Ahora, el objeto de esta disciplina, en forma negativa, fíjense, no es para determinar si es creyente o no. Está claro esto, ¿no? Dijimos de que estamos observando a alguien, pero en realidad lo tenemos que aplicar cada uno a nuestra propia vida. No es para determinar si es creyente o no. Voy a mirar a ver si es creyente. No es una prueba, es una prueba de conducta, no de fe. No es para arruinar a un hermano. Hay que considerarlo como un errante, no un enemigo. Sobre todo en aquellos que son relacionados a aquellos que son o que se dicen de nuestra fe, ¿no? Estamos hablando del herético y el que no trae esta doctrina, esos dos no, esas clases no. Igual que aquel hermano que no oye a la iglesia, tenerle por publicano, pero nunca por enemigo, a nadie. Y el tercer punto, no es para descargar venganza, aunque haya hecho mucho mal. No es para descargar venganza. Después vamos a leer un pasaje último. En cuanto a las cuestiones positivas, en cuanto a lo positivo, ¿para qué es el objeto de esta disciplina? Para mantener la integridad de la asamblea. El pecado no se debe tolerar en la iglesia, hermanos. No toleramos el pecado en la iglesia. De hecho, nunca lo hemos tolerado, pero sí tenemos que tener en cuenta ahora todas estas cosas que hemos visto. Es para mantener la integridad de la asamblea. Para instruir mediante la disciplina práctica, preventiva y sistemática de las escrituras, porque no lo dijimos al principio, porque no era parte de este estudio, pero hay tres formas de disciplina, que es la preventiva, la instructiva en primer lugar, después está la preventiva y la correctiva. La instructiva es cuando leemos la Biblia. Al leer la Biblia tenemos una instrucción preventiva, ¿no? Instructiva de la disciplina, de todas las cosas que Dios dice. Después está la disciplina preventiva, que es la que dice, estas cosas son las que no tenés que hacer, ¿no? Y después está la disciplina correctiva, que es cuando viene el juicio de Dios sobre cada una de nuestras vidas, y la Biblia dice cuáles son esos aspectos, ¿no? Así que está en cuanto a la disciplina, la instructiva, que es la que estamos haciendo ahora. Esta es una disciplina instructiva, nos estamos instruyendo. ¿Qué cosas son las que no hay que hacer? En la preventiva. Y ahora tenemos, o mejor dicho, Dios no lo permita, pero si caemos en alguna de estas faltas, estaría la disciplina correctiva, que es la que hemos visto en cada una de estas partes instructivas. El tercer punto, restaurar al ofensor. La disciplina no es un fin, es el medio, y el resultado es reconciliar y restaurar al hermano. Para todos, en amor. Decía en amor. Para restaurar en amor. Me aclara Fabiana que no lo puse acá, pero seguramente lo hemos estado conversando, y es para restaurar en amor, seguramente, claro que sí. Sí. Miren, no, esta es la oportunidad de servicio que tenemos, hermanos, todos, Todos, aprovechar la disciplina para producir reverencia en nuestras vidas, purificar de corrupción cada una de nuestras vidas y la propia congregación. El perdón y el arrepentimiento. El perdón es ir a perdonar y pedir perdón. Y obviamente la persona, ¿no? Arrepentirse, arreglar las cosas con arrepentimiento. Persuadir y ganar al hermano. Esto es para todos. Y por último, una producción de buenos frutos para todos y cada uno de nosotros. Romanos 13, del 1 al 10. Esto es una advertencia para todos nosotros. Para todos nosotros, una advertencia que hay en Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo está hablando ahí de las leyes gubernamentales a las cuales pudiéramos acudir cuando ocurriera uno de estos casos. Todo el capítulo 13 del 1 al 10, bueno, no es todo el capítulo 13, pero del 1 al 10 dice que debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad
las autoridades superiores se refieren a las autoridades gubernamentales, ¿no? Y a las leyes gubernamentales, porque esas leyes y esos gobernantes están puestos por Dios y por Él han sido establecidos. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios y a Dios resiste. Fíjense, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las autoridades gubernamentales son una extensión del poder de Dios, entonces, para mantener el orden en la sociedad. No tenga recelos a apelar a la ley civil, hermano, la cual Dios ha establecido para protección, porque puede ocurrir que en algún caso necesitemos de esta protección. Esto es parte del estudio que teníamos, esto sí es parte del estudio que teníamos para esta noche. Así que tenemos que tener en cuenta a las autoridades civiles, gubernamentales. La conclusión práctica, hermanos. Algunos seguirán siendo individuos problemáticos, a pesar de todo lo que usted haga por ayudar o por resolver esta situación. Encomendar el asunto a Dios y orar que Dios haga una obra en el corazón de aquel individuo. Romanos 12. Vamos a leer, esta es la parte conclusiva de todo este estudio que hemos hecho. Versículo 18 al 21, dice así. Como resumen completo, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta ahora, así muy por encimita inclusive, pudiéramos por ahí explayarnos un poquito más en otro momento, pero dice Romanos 12, del 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Acá está hablando de una responsabilidad personal, individual, de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Si es posible, dice, y el apóstol Pablo acá, cuando está hablando en forma irónica, dice, en ustedes es posible, tiene que ser. Dice así, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fin, hermano. Hasta acá. Bueno, fin. Hasta acá la porción y la instrucción bíblica para nuestras vidas respecto de este tema de los problemáticos y las problemáticas que nos pueden llegar a surgir. Y hemos ampliado un poquito más, aunque hemos visto por encimita muchos de estos temas, pero fíjense cómo están escritos estos temas en la Biblia y cómo Dios nos ha dado la oportunidad para poder por lo menos plantearlo, ¿no? Y de aquí en adelante, si surge alguna otra alguna temática respecto de esto, poderlo ampliar en forma particular cada uno de los temas. Por lo pronto hoy, hasta hoy tenemos esta reunión con esto. Ya le tocará, la próxima creo que le toca a Martín, si no me equivoco, me parece. Y que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder filtrar cada una de estas circunstancias, en primer lugar para nosotros mismos, para cada uno de nosotros. Que no estemos insertos de ninguno de estos versículos condenatorios y que podamos, cuando tengamos que resolver algún tema, bueno, si no nos acordamos consultar con nuestros hermanos ancianos, con los hermanos colaboradores, que podamos resolver los temas de la mejor manera posible. Y terminando, como dice aquí este versículo, no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor nos bendiga, hermano. Bendito Padre, eterno Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque este día, Señor, hemos podido reunirnos juntos con nuestros hermanos, por este medio, Señor, de Zoom, a compartir estos estudios, Señor, que realmente nos enseñan, Señor, cómo poder corregir nuestras faltas, Señor, nuestros errores, y así también, Señor, nos enseña a caminar
de la forma correcta, Señor. Ayúdanos, Padre, para que realmente no seamos nosotros la piedra de tropiezo para la iglesia, sino que seamos de edificación, Señor. Padre, muchas gracias por estos estudios. Gracias por compartir con nuestros hermanos. Bendícelos a todos y a cada uno, Señor, y prospéralo también espiritualmente, Señor. Te pedimos tu bendición y muy agradecido de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.